Bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Rosa María Lara y soy fisioterapeuta en el Centro Deportivo Municipal La Masó, que se encuentra en el distrito de Fuencarral El Pardo. En el día de hoy os vengo a explicar unas recomendaciones para lesiones agudas. El vídeo, por tanto, pretende dirigirse a personas que han tenido una lesión, una situación reciente que les ha requerido un periodo de inmovilización de alguna de sus extremidades. Con él pretendemos explicar qué cosas podríamos hacer en esta fase de inmovilización de manera que favorezcan una recuperación más óptima, mejor de los tejidos de la lesión, evitando o disminuyendo el riesgo de que aparezcan situaciones como rigideces, adherencias, disminución importante de la fuerza muscular e incluso puede beneficiar para disminuir el proceso doloroso asociado a las mismas. Son consejos generales que seguramente habréis recibido de vuestro profesional sanitario cuando habéis acudido a él. Y como tales, os recomiendo que si surge cualquier duda, recurráis a ellos para que os las puedan resolver. Bien, pues en esta fase de la recuperación me gustaría que recordarais el concepto de reposo relativo o descanso activo, que vamos a ir desarrollando a lo largo de este vídeo. Una manera muy práctica de llevarlo a cabo es recordando el protocolo POLICE, que viene a resumir, es un acrónimo que viene a resumir las pautas que podemos seguir cuando nos encontramos en esta fase de la recuperación de las lesiones. Estas siglas vienen a traducir lo siguiente. La P quiere decir protección. La O y la L quieren decir optimal loading, que en inglés significa carga óptima. La I es ice, que es hielo en inglés. La C es compresión y la E, elevación. En los siguientes minutos vamos a desarrollar estas pautas que pueden ser muy prácticas para vosotros a la hora de, como os digo, ir haciendo cosas que puedan favorecer la recuperación de los tejidos. P significa protección, que es proteger la zona para evitar que se lesione más. Es tanto proteger en sí lo que es la zona como protegerla de que realice ciertos movimientos que van a empeorar la lesión. Las siguientes tres letras que os voy a explicar implican todas a actuar sobre el mecanismo de la inflamación que se produce alrededor de la lesión. Cuando tenemos una zona afectada se produce una inflamación que produce una hinchazón en esa zona o alrededor de esa zona y estas tres pautas, estas tres recomendaciones contribuyen a que esa inflamación sea un poquito menor y probablemente eso también hace que la zona duela menos. Y significa hielo. Realmente nos referimos a jugar con la alternancia de la temperatura como una terapia para ayudar a disminuir la inflamación. En este caso nos referimos a que parece ser que durante los 3 primeros días sí es conveniente utilizar el hielo porque ayuda a disminuir la inflamación alrededor de la zona afectada, pero los días posteriores, es decir, a partir del 4.º día tras la lesión, es conveniente utilizar otros tipos de tratamientos. En este caso, por ejemplo, en casa, lo que podríamos utilizar son los baños de contraste, que consisten en introducir la extremidad afectada en unas cubetas de agua fría y agua caliente, de manera que eso hace que se active la circulación y eso favorece los procesos de reparación, de sanación de la zona lesionada. Luego tenemos la compresión. La compresión la vamos a utilizar también para favorecer el retorno venoso, de manera que lo que hace es que favorece la circulación en sentido ascendente hacia la bomba del corazón y eso hace que esa región no se vea tan hinchada.
En este sentido, es importante que los ajustemos adecuadamente, es decir, no debe quedar demasiado flojo como para que la inmovilización no funcione, pero tampoco debe de quedar demasiado apretado. ¿Cuándo sabemos que está excesivamente prieto? Cuando vemos que la zona se pone bien morada, bien pálida, porque indica que llega sangre que no está bien oxigenada, o bien cuando aparece dolor en la zona general o en puntos concretos de ese aparato, si se trata, por ejemplo, de una escayola o de una férula. Si esto ocurriera, debemos acudir a nuestro profesional sanitario para que evalúe si es necesario hacer algún cambio o retirar ese aparato o elemento y sustituirlo por otro nuevo. Aprovechando que estamos hablando de la compresión, también os quería comentar que en el caso de que utilicéis aparatos que se puedan retirar, pues por ejemplo una férula de muñeca o una tobillera o alguna rodillera, por ejemplo, sí que es conveniente retirarlos para poder hacer un adecuado cuidado de la piel. Para poder observar cómo está, si hay zonas que están que muestran más presión o que muestran que hay alguna rozadura y intentar ajustarlo, y también para hidratar la piel de manera que se encuentre en las mejores condiciones posibles. Si no es posible, pues porque se trate, por ejemplo, de una escayola, al menos observar el estado de la piel que hay alrededor de esa zona afectada. Y la E significa elevación, que consiste en elevar la zona afectada, lo que va a favorecer también el retorno venoso hacia el corazón. Lo que vamos a hacer es tratar de que la zona que nos hemos lesionado esté un poco por encima de la altura del corazón. En el caso de la extremidad superior usamos generalmente un cabestrillo, sea para la muñeca, la mano, el codo o el hombro. En este ejemplo me he lesionado una muñeca y como veis coloco la mano por encima del corazón. También puedo retirarlo con cuidado y, como veis, si por ejemplo me sentase en el sofá, procuro también mantener esa posición para descansar. No obstante, la mejor posición para el cabestrillo es aquella que me permite recoger bien toda la extremidad superior, es decir, que incluyera el codo también. De esa manera, mi zona cervical no se ve sometida a tanta carga para soportar su peso. Para la extremidad inferior, cuando estamos tumbados, vamos a procurar utilizar un par de cojines o un par de almohadas que nos permitan elevarla de manera que la colocamos debajo de la rodilla y de la pierna. Así se encontrará en un nivel más alto que el corazón. Si no estamos tumbados, sino sentados, vamos a intentar que el asiento se encuentre un poquito por debajo del nivel del apoyo que vamos a utilizar para la pierna. Como podéis ver, el apoyo de la pierna tiene que ser completo. Vamos a intentar evitar que la rodilla quede colgando porque esto puede hacer sufrir a la articulación y resultar bastante incómodo. Así que la mejor posición es esta que veis. Y finalmente llegamos a la carga óptima, que es precisamente la que desarrolla el concepto de reposo relativo o descanso activo. Carga óptima significa adaptar el esfuerzo a la capacidad que en ese momento tiene el tejido. En esta primera fase hay una serie de actuaciones que podemos desarrollar y que, como comentaba, van a hacer que entremos de una manera más óptima
en la siguiente fase de la recuperación. La carga y el movimiento parcial adaptados al estado de los tejidos no solo no son perjudiciales, sino que contribuyen a que la recuperación de los mismos sea mejor, ya que entremos en la siguiente fase más preparados. ¿Qué cosas podemos hacer? Podemos mover las articulaciones vecinas a la región afectada. Así, por ejemplo, a nivel de las extremidades superiores, si la lesión se encuentra en la muñeca, el codo o el hombro, podemos abrir y cerrar los dedos de la mano, lo cual además favorece también el riego sanguíneo. Si la articulación afectada fuera, por ejemplo, el codo, podríamos hacer ejercicios pendulares con el hombro y también los ejercicios de la mano. Si la articulación afectada fuera el hombro, en ese caso podríamos hacer ejercicios de flexión y extensión del codo y ejercicios de movilización de la muñeca y de la mano. A nivel de las extremidades inferiores también va a depender todo de la zona afectada. Si la zona afectada fuera la rodilla, podemos hacer ejercicios de flexión-extensión del tobillo, tanto tumbado como sentado. También podríamos hacer ejercicios con la cadera, tanto de flexión como de extensión. En el caso de que estuviéramos tumbados, podríamos hacer un puente de glúteos apoyando la otra pierna, y si estuviéramos sentados podríamos, apoyándonos en la silla, intentar hacer elevaciones del asiento. La cadera la podríamos mover no solo en flexión-extensión, sino también en separación y aproximación hacia el centro del cuerpo, como podéis ver en el vídeo. Si, como en este caso, la rodilla no fuera la afectada, podríamos hacer ejercicios de flexión y extensión, en las que si fuera necesario podríamos poner algún tipo de lastre. A nivel de la propia articulación, el ejercicio más seguro es realizar contracciones estáticas. Así, por ejemplo, a nivel de la rodilla podemos hacer una contracción estática del cuádriceps. Colocamos una toalla debajo de la rodilla y hacemos una contracción del músculo sin que haya movimiento o no haya apenas un movimiento perceptible. Esto mantiene en cierto modo el trofismo muscular. A nivel de la cadera podríamos hacer también una contracción de glúteos y también podemos hacer ejercicios contra resistencia contra nuestra mano, intentando llevar la rodilla hacia adentro y hacia afuera, pero sin que se produzca movimiento. Como contracción estática también podríais hacer una flexión de tobillo, pero sin que se mueva, por ejemplo, apretando la planta del pie contra el suelo.
En las extremidades superiores también se podría realizar, pero como todo depende del proceso por el que estéis pasando, os animo a que consultéis con el profesional que os ha atendido. Además, vamos a potenciar los músculos del resto de extremidades para que ayuden a la que está lesionada. Por ejemplo, para la extremidad inferior podríamos hacer los ejercicios que ya hemos visto: la extensión de rodilla, elevación de la rodilla para trabajar la cadera, separación y aproximación hacia el centro, y también podemos levantar el talón del suelo, así trabajaríamos también el gemelo. También podemos trabajar el glúteo incorporándonos del asiento, en este caso haciendo fuerza con la pierna. Si tenemos suficiente fuerza, podemos añadir una carga externa como pesas o trabajar con una goma. Para las extremidades superiores podemos hacer trabajo para el bíceps, doblando y estirando el codo, como veis en el vídeo. Podemos trabajar también el tríceps, también doblando y estirando, pero centrándonos sobre todo en la extensión. Y para los hombros podríamos hacer el ejercicio de remo, llevar los codos hacia atrás, lo cual podríamos hacer si queremos con una goma atada delante nuestro. Y separar los brazos del tronco. Para los antebrazos y también con carga si queréis, podéis hacer movimientos de llevar la palma hacia arriba y hacia abajo, movimientos de flexoextensión de la muñeca o de llevar la mano hacia un lado y hacia otro. Ello contribuirá a que vuestros miembros superiores estén más fuertes. Podríamos incluso apretar una pelota con la mano. También me gustaría comentaros que si el proceso por el que estáis pasando os va a obligar a estar mucho tiempo sentados o tumbados, hay dos recomendaciones que deberíais tener en cuenta. La primera es realizar estas movilizaciones, sobre todo las articulaciones vecinas, para además disminuir el riesgo de que puedan aparecer trombos. La segunda es cambiar de posición cada cierto tiempo, que puede ser cada 15, 20, 25 minutos. Esto nos va a evitar el riesgo de que además aparezcan rozaduras. Así, por ejemplo, estando tumbados podemos ir moviéndonos o, por ejemplo, elevando los glúteos. Y estando sentados, igual, impulsarnos bien con el cuerpo o bien con ayuda de los brazos para poder cambiar esa postura. En esos cambios de postura, cuando el problema esté en las extremidades inferiores, es conveniente de vez en cuando bajar las piernas de la silla, descansar un poquito cada 15 o 20 minutos. Si tuvieras que usar una ayuda para caminar, es importante ajustar bien la altura del aparato que vamos a utilizar. En el caso de que fuera un andador, la empuñadura debe estar a la altura de la muñeca cuando nos situamos de pie. Cuando utilicemos una muleta o un bastón, la empuñadura se va a colocar a la altura del trocánter, que es el hueso que da forma a la cadera.
como podéis ver en el vídeo. Y particularmente para la muleta, la codera se va a situar 2 dedos por debajo del codo. En los 3 casos, el ajuste adecuado de la altura nos va a facilitar que vayamos lo suficientemente erguidos. Así vamos a conseguir que los hombros no estén muy elevados y por tanto no hacernos daño, y que no haya una excesiva flexión de cadera y por tanto no sobrecargue la zona baja de la espalda. También es importante una buena alimentación y evitar algunos tóxicos como pueden ser el alcohol y el tabaco, ya que ambos van a influir para bien o para mal en el proceso de reparación de los tejidos. ¿Cuándo empezar a apoyar o a mover la zona de una manera más amplia? Pues bueno, ahí depende todo del proceso. No es lo mismo una reparación del manguito rotador que una operación de cadera o que una fractura o un esguince en la muñeca, en el tobillo, etc. Ahí evidentemente vais a tener que seguir las recomendaciones de vuestro profesional sanitario. De la misma manera, si este profesional os ha recomendado algunos ejercicios que podéis ir haciendo, también seguir sus consejos. También es importante que sigáis las recomendaciones que os haya dado el médico en cuanto a la medicación pautada. Concretamente, los analgésicos bien prescritos pueden favorecer un mejor control del dolor y eso es beneficioso a medio y largo plazo. Y esto es todo por hoy. Como veis, se trata de no permanecer inmóviles del todo, sino de hacer ese reposo relativo o descanso activo del que os hablaba al principio del vídeo. Con ello conseguiremos llegar a la siguiente fase de la recuperación en las mejores condiciones posibles. Espero que os haya resultado interesante el vídeo y, como siempre, os animo a suscribiros al canal. Muchas gracias.